eh, cancelación de sellos digitales para el EFO, responsabilidad solidaria de acuerdo al artículo 26, fracción décima para los socios, y desde luego la determinación de créditos fiscales. En tanto que para los CEDOS, pues tenemos la cancelación de sellos digitales de igual manera, la determinación de créditos fiscales en ejercicio de facultades de comprobación, porque recordemos que si evidentemente hacen valer su derecho de acreditar las operaciones en el término previsto por el octavo párrafo del 69, pues si están en posibilidad de acreditarlo, bueno, pues ahí termina el tema, pero si no, pues bueno, pueden hacer valer también sus medios de defensa, ya sea a través del recurso de revocación, juicio de nulidad, incluso llegar al tema de amparo. Si alguien de los presentes pues se dedica al tema de defensa fiscal, yo les recomiendo que agoten recurso de revocación, porque en realidad nosotros fíjense que hemos encontrado buenas resoluciones en recurso de revocación que no satisfacen plenamente las pretensiones del contribuyente, que es decir, acreditar la materialidad, pero lo que sí hemos encontrado es que jurídica cuando resuelve señala, mira, se revoca para efectos en virtud de que la autoridad no valoró de manera adecuada las probanzas que ofreció el contribuyente. Y bueno, pues con esa resolución la atacamos en juicio de nulidad y normalmente por ahí es donde hemos obtenido nulidades, nada más con alguna particularidad misma que vamos a ver más adelante para que vean el estado de inseguridad que tiene el contribuyente, a pesar de que tengas una resolución que declara la nulidad lisa y llana de una resolución de no acreditar la materialidad, ¿no? Lo vamos a ver, lo vamos a ver enseguida. Y bueno, pues entonces, después de estas consecuencias, pues hemos hablado de manera reiterada del tema de materialidad y que es un concepto jurídico indeterminado porque no está, desde luego, establecido en ninguna parte de la ley, en ningún texto. Entonces, ¿qué debemos entender por materialidad? Esto es una definición que, pues, que trajo un servidor y dice, pues, que debemos entender todas aquellas circunstancias a través de las cuales es posible advertir que un acto jurídico efectivamente se llevó a cabo. Dicho de esta manera, pues. Y miren, nosotros que andamos, pues, en el ámbito de la defensa, de la asesoría fiscal, pues, siempre andamos consultando, desde luego, todas las resoluciones, las sentencias, porque pues, siempre encontramos temas interesantes, ¿no? Lo que no debes hacer y lo que debes hacer y lo que debes considerar, justamente encontramos analizando sentencias. Y este material que ustedes están viendo proyectado, pues lo extraje de la sentencia cuyo expediente ahí aparece, que es el expediente 20 diagonal 19-ERF-0105. Ustedes pueden acceder a la versión pública de dicha sentencia a través de la página del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y esta sentencia es una cuestión muy ilustrativa para el tema de la materialidad. ¿Por qué? Porque en dicha sentencia, el juzgador, el magistrado, establece, bueno, al final le confirma la validez de la resolución, es decir, afecta al contribuyente, pero es muy interesante esa sentencia en el sentido de que el propio magistrado instructor eh, hace un análisis de cómo debe, a su juicio, acreditarse la materialidad. Y entonces hace un listado pues bastante amplio, extenso, de todos aquellos elementos y documentos con los cuales está en posibilidad de acreditar la materialidad, ¿no? Y bueno, pues a mí no me gusta leer mi material, pero estos puntos, desde luego lo voy a hacer porque es importante mencionarlo. Y bueno, esta sentencia dice que la materialidad, y esto hago un paréntesis antes de empezar, esta documentación que voy a dar lectura no es la única. En esta sentencia encontramos un cúmulo adicional de información que a juicio de quien resuelve, con esos elementos acredita la materialidad. Bien, hecho este paréntesis, entonces sí, analicemos cuál es la documentación. Los análisis escritos relativos a la necesidad o pertinencia, de adquirir el bien o contratar el servicio utilizados para la toma de decisiones relacionadas con la transacción. Entonces, ¿cuáles serían esos análisis escritos? Justificar la razón por la cual voy a contratar un servicio y de qué manera se les ocurre
tener una justificación de esos servicios. Es pregunta para ustedes. ¿Cómo lo podría plasmar? ¿Por qué? ¿Y dónde? Y para darle seguridad. A mí se me ocurre que incluso, a mí, que hemos nosotros modificado nuestra forma de ver, de prestar la asesoría, pues hacerlo incluso desde los estatutos o bien en acuerdos de asamblea. Ahí, en los resolutivos, señalar el por qué consideran importante contratar tales servicios y particularmente a tal proveedor. Punto. Tema de asamblea. Recuerden, las asambleas, si las hacemos extraordinarias, estamos obligados a protocolizarlas en términos de los artículos 190 y 194. Entonces, pues vamos construyendo esa materialidad y también razón de negocios, ¿no? Desde los estatutos. Por eso yo siempre hago énfasis en la importancia de redactar de manera estratégica estatutos sociales, ¿ok? O llevar a cabo asambleas. El otro punto, el segundo punto es documentos relativos al ofrecimiento de los bienes o servicios, es decir, pues las propuestas de servicios o todas aquellas negociaciones, lo previo, oye, pues te mando un correo electrónico, me interesan estos servicios. Hay que dejar, desde luego, huella de todas esas negociaciones y eso es lo que establece este punto. El tercero es documentos que acrediten las negociaciones previas, bueno, también vinculado con el punto anterior. Documentos que acrediten la formalización propiamente dicha de la transacción, es decir, los contratos correspondientes. Documentos que acrediten el seguimiento de los compromisos pactados, es decir, ya que contrataste, pues toda la comunicación que se genere, ¿no? Correos electrónicos, ahí sí vuelve a ser importante. Y el tema de, bueno, al rato vamos a hablar de, no lo traigo en el material, pero vamos a hablar del el consentimiento por medios electrónicos, cuando analicemos propiamente los contratos, cómo se da. Entonces, aquí es bien importante y yo, pues somos muy rigurosos en nuestros análisis en el despacho. De hecho, ahora sugerimos que se digitalice toda la información en términos de lo previsto por el artículo 49 del Código de Comercio en relación con el 89, 91 y 93 del propio Código de Comercio y con la norma oficial mexicana relativa a la digitalización de documentos, porque esa norma oficial mexicana nos da fecha cierta, como hay un criterio de PRODECON que justamente se pronuncia en ese sentido. Entonces, es importante que cambiemos de manera radical nuestra forma de cómo llevamos a cabo la prestación de nuestros servicios. Hay que otorgar seguridad para nuestros clientes. Y en esa evolución que tiene la autoridad, nosotros tenemos que adecuarnos y obviamente aprovechar todas las herramientas que tenemos a nuestro favor. Nos pregunta otra vez, bueno, Bárbara García, ¿las pruebas de correo electrónico se pueden imprimir o deben existir en evidencia electrónica? Fíjate que es una muy buena pregunta. Se pueden imprimir, pero lo ideal es que ese correo electrónico lo acompañes de con otro tema que refuerce la realidad de esa prueba. ¿Y cómo podría ser? Pues con una inspección judicial, si no quieres gastar, desde luego, cuando lo ofrezcas en prueba, como prueba, porque pues, tiene que acudir personal del juzgado a verificar que eso que tú mencionas, que abran el correo en su presencia y que están establecidos ahí. Es una inspección judicial, o bien a través de una fe de hechos con un pedatario público, pero eso desde luego tiene un costo, ¿no? Entonces, reforzarlo pues para que sea una prueba pública, no una prueba privada. Eso es lo interesante de este tema, ¿ok? Bueno, por nada, Bárbara, con gusto. Bueno, los entregables propiamente dicho, todo lo que te entregaron, no sé, suponiendo que pactaste pues, la elaboración de manuales de ley antilavado, los expedientes, todo eso tendrá que formar parte de esa materialidad. Documentos y asientos contables que acrediten la forma de pago y la efectiva realización de esto, o sea, cómo le pagaste, si transferencia, dice, y la parte que dice, y la efectiva realización de este, es decir, tienes que exhibir el estado de cuenta, porque no le basta al juzgador que le enseñes un comprobante de una transferencia, tiene que verse reflejado en el estado de cuenta, ¿no?
correspondencia que acredite todos los aspectos anteriores. La correspondencia en términos que les mencioné, 47, 48, 49 del Código de Comercio, forma parte de la contabilidad. Entonces, es importante hacerla valer. Documentos que acrediten aspectos relevantes del sector o rama en que se desempeña el contribuyente relacionado con la prestación del servicio. Opiniones de expertos, es decir, peritajes, correspondencia interna o con terceros, por ejemplo, pues, comunicaciones que tengas con contadores, documentación que pueda demostrar el resultado del tipo de transacción de que se trate en la situación de terceros, documentación relativa a estructuras similares, sus resultados económicos, sus resultados fiscales, aspectos temporales relevantes, entre otros, comprobantes de pago expedidos por las partes que intervienen en la transacción o bien al prestador de servicios y documentación que pueda demostrar su percepción. Y bueno, después, y finalmente, puntualmente dice contratos. Finalmente en esta lista, porque les mencioné que es muy extensa el listado de documentación o de información a la que se hace referencia en la sentencia, nada más a manera de ilustrarlo en este curso, pues lo hacemos de esta forma, ¿no? Entonces, concluye el juzgador que a partir de estos elementos, entonces será posible acreditar el proceso de decisión que llevó a la prestación del servicio. La existencia formalmente de un acuerdo entre las partes, los derechos y obligaciones que derivan de dicho acuerdo, así como los propósitos que se buscaban al contratar. Y entonces, digamos que esta es la manera en que define el juzgador el concepto de materialidad. ¿Okay? ¿Qué peso tiene como prueba la evidencia fotográfica? La evidencia fotográfica es una documental privada. Por sí sola no acredita nada, hay que vincularlo con los hechos que pretendes acreditar y con otras pruebas, como todas las pruebas privadas, ¿eh? Como un contrato, como pues algún correo electrónico, no dejan de ser pruebas privadas. Entonces, eh, a lo mejor una fotografía, y ahora con las cuestiones digitales, también es importante, fíjense que el conocimiento es infinito, pues, porque eh, en estas andanzas que uno tiene, de repente nos ha tocado ver que ofrecen peritajes respecto de una fotografía digital, y es impresionante los datos que se revelan con una fotografía digital, con el tema de los metadatos, ¿no? Pueden saber si fue alterada o si la fotografía es original por esos datos que se encuentran en el archivo. Entonces es una pregunta pues interesante la que nos formula. Y bien, pues a partir de estos elementos entonces se puede acreditar la materialidad. Y les mencionaba que en algunos casos la secuela procesal que hemos llevado nosotros, que empezamos con el escrito de manifestaciones, en términos del octavo párrafo del 69, ofrecemos las probanzas, pues nos resuelve la autoridad y nos dice, bueno, pues no acreditaste la materialidad, pero promovemos recurso de revocación. El recurso de revocación, pues en la mayoría de las veces que nos ha tocado, pues es una revocación para efectos ordenando a la autoridad a que valore las pruebas de manera debida, ¿no? Pero nosotros, pues ya vamos contra esa resolución del recurso, la impugnamos en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y este es el resultado, de manera muy resumida. Ese es el expediente también 19, diagonal 1557-24-03-06 y es de sala de juicios en línea. Y es un asunto que nosotros patrocinamos en el despacho. Les dejo el expediente para que puedan ver la versión pública, que en esa versión pública, pues desde luego no aparecen los datos, se reservan los datos de los contribuyentes, ¿no? Entonces, lo que resuelve, fíjense, y es lo que quiero resaltar, en relatadas consideraciones, se actualiza la causal de nulidad establecida en el artículo 51, fracción cuarta, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por lo que es procedente declarar la nulidad lisa y llana en términos del artículo 52, fracción segunda de la misma ley, tanto de la resolución impugnada como de la recurrida, es decir, del recurso de revocación, en sede administrativa, al basarse en una indebida apreciación de los hechos derivada de la valoración deficiente que se hizo de las pruebas aportadas por la contribuyente y actora y que fue evidenciada en el presente considerando. Pero lo grave viene abajo. Ya nos declararon la nulidad lisa y llana, nos la otorgaron. Dice, lo anterior, sin perjuicio de las facultades de las autoridades fiscales,
quienes dentro de los parámetros legales puedan verificar la legalidad y validez de los comprobantes fiscales que emitan los contribuyentes, puesto que ello constituye una cuestión de orden público e interés general. De tal suerte que me dices, sí, nulidad lisa y llana, pero dejo a salvo las facultades de la autoridad para que en caso, si a ellos lo juzgan conveniente, ejerzan sus facultades de comprobación y en ese procedimiento te vuelvan a dejar sin efectos esos comprobantes. Y entonces, desde luego, eso atenta también contra la seguridad jurídica, ¿no? El texto del artículo 22 de la Constitución establece que nadie puede repetir dos veces contra la misma cosa, ¿no? El principio non bis in idem, ¿no? Y tenemos algunas resoluciones en este sentido, ¿no? Entonces dices, ay, caray, o sea, ¿cuándo va a tener seguridad jurídica el contribuyente? Ya acreditó, ya le declaró el tribunal la nulidad, pero eso no obsta entonces para que entonces el tribunal, las autoridades en cualquier momento que se les ocurra puedan ejercer facultades de comprobación estando dentro de los términos previstos pues por el artículo 67, ¿no? O sea, mientras no transcurran, no caducan esas facultades, entonces quedan a salvo sus facultades. Esto es lo que dice pues la resolución, ¿no? Que la sentencia que emite el tribunal, y desde luego eso, reitero, pues va en contra de la más lógica y elemental de las seguridades jurídicas que debe tener pues un contribuyente. Pero bueno, pues así se están pronunciando los tribunales, ¿no? Yo los dejo ahí. Es interesante que analicen. Yo les recomiendo, no les puedo yo pasar la sentencia porque pues obviamente por la secrecía que nos debemos con los clientes, pero bueno, ahí pueden consultar la versión pública donde se reservan justamente estos datos. Y bien, pues ahora sí, entremos al análisis de los contratos. ¿Okay? ¿Alguna pregunta hasta aquí que tengan alguna duda en relación a esto que hemos comentado? ¿No? Bien, pues entonces hablemos de las generalidades de los contratos. Los contratos básicamente tienen una serie, bueno, hay diversas clasificaciones también atendiendo a cuestiones, pues como su naturaleza, al tipo de contratos, bueno, mercantiles, civiles, laborales. Y bien, pues si son consensuales, si son formales, etcétera. Pero bueno, hoy vamos a esa clasificación en virtud de que pues, no se trata de una clase de obligaciones, simplemente vamos a hacer comentarios respecto de la clasificación más genérica de los contratos, que son traslativos de dominio, aquellos que son traslativos de uso o goce, obligaciones de hacer, contratos de garantía, aleatorios y de finalidad común. Los traslativos de dominio, como su nombre lo indica, son aquellos que transmiten la propiedad, transmiten el dominio de un bien, ya sea mueble o bien inmueble, ¿no? Y en el concepto más amplio de estos dos vocablos, el bien mueble inmueble no solamente habla, bueno, particularmente de bienes muebles, no solamente habla de cuestiones tangibles, sino también de cuestiones intangibles, porque el 750 al 754 del Código Civil justamente habla de que son bienes muebles, todos aquellos también se refiere a los derechos, por eso quedan comprendidos los bienes intangibles. ¿Ok? Bueno, esos contratos traslativos de dominio son los siguientes: compraventa, donación, permuta, préstamo y el mutuo. Si tienen alguna duda respecto a algún contrato, porque no, obviamente no se trata de explicarlos, nada más es mencionarlos, pues nada más para tenerlos identificados, pero si tienen alguna duda sobre qué versa alguno de estos, con todo gusto lo aclaramos, ¿ok? Los traslativos de uso tenemos el arrendamiento, el comodato, el usufructo y ahí cabría también la habitación. Obligaciones de hacer pues, los servicios profesionales, el mandato, el transporte y el hospedaje. Contratos de garantía, prenda, hipoteca y fianza. Aleatorios, contrato de esperanza, juego y apuesta, renta vitalicia. Y
en esta última clasificación los de finalidad común, que son los contratos asociativos, como lo son las sociedades mercantiles, las sociedades civiles y las sociedades de corte social, ¿no? Como serían las sociedades de solidaridad social, las sociedades de producción rural. Es importante aquí destacar que, a mi juicio, esto no es un contrato típico, es una teoría bastante interesante para analizar. Nada más lo comento ahí por si alguien le despierto la inquietud que lo investigue, porque normalmente en un contrato las obligaciones y los derechos se generan con las personas que intervienen en la confección de dicho contrato. En el caso de las sociedades, lo curioso es que esas obligaciones se trasladan a terceros totalmente ajenos a la sociedad, ¿no? Sí, participan en la voluntad dos o tres o más socios en constituir una sociedad. Sin embargo, lo cierto es que las obligaciones surgen al exterior, no obstante que los socios per se tengan obligaciones al interior de la misma, pero es curioso que esas obligaciones bueno, nacen al exterior de la sociedad en su relación con los clientes o con los acreedores, ¿ok? Entonces, por eso es un tanto complejo estudiar como contrato a las sociedades. Bien, una vez hecha esta clasificación, ¿qué es un convenio? Porque hay diferencia entre convenio y contrato, y nosotros en la práctica, en el lenguaje común, a todo nos referimos como contrato, ¿no? Y pues hay una distinción entre uno y otro. En ese sentido, el artículo 1792 del Código Civil establece que existe un convenio es aquel acuerdo de voluntades por virtud del cual se crean, modifican, transfieren o se extinguen derechos y obligaciones.